Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidas al canal. Esta semana os he hecho un tutorial súper fácil con un punto súper fácil. Mirad qué mono. Os lo pongo un poco más de cerca para que veáis los colores, lo bonitos que son. Es un chalequito, una camisetita para ahora, para el verano. Está en hilo acrílico, súper fácil de hacer, y está trabajada en lo que es horizontal, no, está trabajada en vertical, ¿vale? Con tres rectángulos, dos rectángulos de 17 vueltas y un rectángulo de 8, que le he puesto para aquí, para ¿cómo se llama? El cinturón, ¿vale? Pues nada, la tallita es para 3 o 4 añitos más o menos. Mide cada rectángulo, mide de largo 54 centímetros, que son 21 pulgadas, ¿vale? De largo. De ancho 13 centímetros. Y aquí de ancho lo mismo, mide 54 centímetros y de ancho pues 7 centímetros más o menos, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Lo podéis hacer lo largo que vosotras queréis. Como os he dicho, tengo un tutorial también, varios tutoriales con este método de trabajar en vertical, que es muy fácil. Tres rectángulos y ya está. Lo podéis hacer para cualquier talla. Este tutorial sirve para cualquier talla. Y además con este punto y con este punto sobre todo para las principiantes. Es estupendo. Y mirad qué mono. Lo trabajo en colorines, porque ya llega lo que es la primavera. Ya estamos en primavera, verano. Pues nada. Espero que os guste y que me dejéis en comentarios qué os parece. Pues nada. Nos vemos el próximo miércoles con otro tutorial. Hasta el miércoles. Bueno, mirad, he usado 4 colores, que son 80 gramos las madejas, ¿eh? Estas no son de 100. A ver si no, si 80 gramos, digo, a lo mejor es que les han quitado, porque como van quitando gramos por todos los sitios. Sobre unos 40 gramos he utilizado de cada una. O sea, unos 160 gramos. Y la he trabajado con un 2. Es para trabajar con un 3 milímetros, 2,5. Y es de esta marca, que yo también suelo utilizar mucho. Bueno, mirar, tenéis que tomar la medida, todo lo que es desde el culo hasta la barriga, ¿vale? Pasando por el hombro, bueno, ya sabéis, vertical, ¿vale? Yo he puesto 54 centímetros, os lo he dicho al principio, os lo he medido, y he puesto 125 cadenas en cada parte, ¿vale? En los 3 rectángulos. Hay que hacer 3 rectángulos. 1, 2 y 3. 17 vueltas y este de 8. Un poco más pequeño para lo que es el cinturón. El punto es súper fácil. Muy fácil. ¿Vale? Es múltiplo de 10 más 5. Yo, para haceros la muestra, porque ahora veréis, es solamente punto deslizado y medio punto. No lleva otra cosa. He puesto 25 puntos. Recordar, es múltiplo de 10 más 5, ¿eh? Punto de cadena y voy a deslizar primero 5 puntos. Además ya lo hemos hecho en el canal y todo. Esta semana es un tutorial súper fácil. ¿Veis? Deslizo 5 puntos y hago medio. 5 medios puntos. Ahora deslizo otros 5. Y hago otros medios puntos.
5, 5 grupos de 5, 5 medios puntos, 5 puntos deslizados. Y siempre terminaremos con 5 puntos deslizados. La siguiente vuelta repetiremos la primera, 5 puntos deslizados, por en medio de la espiga siempre. ¿Veis? Por aquí en medio siempre vamos a trabajar, ¿eh? Cinco medios puntos. 2, 3, 5 medios puntos deslizados, medios puntos, terminamos con 5 puntos deslizados. Cortamos el hilo. Dejamos un poquito así para esconderlos bien. ¿Vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo contrario. Aquí, donde hemos hecho los puntos deslizados, haremos los medios puntos. Y donde están los medios puntos, los puntos deslizados. Y no tiene otro misterio. Cogeremos, entramos, 2 cadenas. Cada vez que hagamos esta vuelta, aprovecharemos y esconderemos todos los hilos. ¿Vale? Y siempre por en medio de la espiga, por aquí, por en medio, vamos a ir cogiendo. 2, 3, 4 y 5. Hemos empezado con 2 cadenas, que es lo he contado como 1. ¿Vale? Y ahora ya cinco medios puntos. Uy, 5 medios puntos, 5 puntos deslizados, perdón. Chiquillas. 1, 2, 5 medios puntos, 5 puntos deslizados. Y terminamos con 5 medios puntos. Y la segunda vuelta, pues nada, empezaremos con 2 cadenas y volveremos a repetir la misma que hemos hecho. Perdón. Aquí. 1,
2, 3, 4 y los 2 puntos 5 y los 5 puntos deslizados. ¿Vale? Y ahora pues nada, volveremos a empezar desde la vuelta número 1. 5 puntos deslizados, 5 medios puntos, lo mismo, y así trabajáis lo que necesitéis. Yo ya os digo, 17 vueltas cada rectángulo. Bueno, una vez tenéis los dos rectángulos, 17 vueltas he trabajado yo. Mirad, he terminado con la vuelta en azul, ¿vale? Ahora vamos a coser lo que es el centro y luego otro, pero este solamente lleva 8 vueltas, que es lo de abajo. Entonces ahora vamos a coser el centro, esto de aquí, de los dos lados, y los dos laditos también los vamos a coser. Mirad, primero vamos a coser por aquí, por el centro, por donde queráis, hasta donde queráis que vaya el escote, ¿vale? Esto luego todo los escondéis bien, los hilos, lo coséis por aquí, por en medio de la espiga. ¿Veis? Lo que es solamente el centro, ¿vale? Lo demás lo podéis coser con un punto atrás, ¿ves? Punto por punto, hasta donde vosotras queráis que vaya. Una parte y la otra. ¿Vale? Así hasta donde queráis que vaya más o menos, que yo lo voy a hacer pues hasta aquí, arriba más o menos. Bueno, una vez tenéis, ¿veis? Lo que son las dos partes. Ahora lo que vamos a coser es los laditos, ¿vale? Un poco. Hasta donde queráis vosotras también, lo que queráis que tenga la manguita. Una cosa, mirar, yo los cambios de vuelta pues he ido escondiendo, ¿veis? Los hilos. Si alguno no lo habéis escondido, pues nada más que tenéis que ir entrelazando, ¿vale? Para esconderlos. Cuando trabajamos con colores es lo malo que tiene, que luego hay que ir escondiendo todos los hilos. ¿Veis? Luego se quedan por ahí dentro y no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Pues ahora coseremos los lados y luego vamos a coser el cinturoncito.
Por supuesto, vamos a coserlo por el revés de la labor. ¿Vale? Esto lo hemos cosido así porque hemos cosido punto por punto, pero aquí vamos a coserlo por el lado, por un ladito, también punto por punto, ¿eh? Un punto atrás. ¿Veis? Cogemos así y un puntito atrás, vamos cosiendo, punto por punto. Cuando vayamos a coser el cinturón, también por la parte de atrás, ¿veis cómo he escondido todos los hilos? Se cortan y se une. ¿Lo podéis trabajar en redondo? Sí. Pero tenéis que cambiar de lado cada vuelta. Una vuelta del derecho y una vuelta del revés. Yo lo he hecho así para que veáis que es súper fácil y tampoco se nota mucho porque la costura va en un lado. ¿Vale? Esto lo mismo. Lo coseremos con un punto atrás, igual que esto. Así. Bueno, y una vez ya está, vamos a coser lo que es esto, el cinturoncito, ¿vale? Alrededor. ¿Cómo lo vais a coser? Pues lo coséis con una aguja y un hilo de... Dejáis aquí, en un ladito, la costura, ¿vale? Y coséis. Dejáis la costura en un ladito y vais cosiendo alrededor, por donde está lo azul, alrededor de toda la camisetita. ¿Veis? Así. ¿Vale? Así lo coséis alrededor de toda la camiseta. Bueno, y una vez terminada, pues así es como ha quedado, ¿veis? La camisetita, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado. Es un tutorial diferente, un tutorial muy fácil. Ya he trabajado varias veces algún chaleco también para mujer con este método, ¿vale? Y nada, pues nada, espero que os guste. Como siempre, bueno, aquí por detrás es igual que por delante, lo mismo. Pues nada, espero que os guste, que os suscribáis al canal si no estáis suscritos, que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos y como siempre, que muchas gracias por verme, que muchas gracias por seguirme y os espero el miércoles con otro tutorial. ¡Hasta el miércoles!